Estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. Eh, Vamos a continuar en esta sesión con nuestro curso de antropología filosófica. Nosotros en nuestra sesión previa estuvimos analizando el pensamiento de Friedrich Nietzsche, a quien resaltamos como un filósofo que pues vino a romper varios paradigmas, ¿no? Que vino a romper varias cosas establecidas, consolidadas en la tradición, y él, repito, con este afán iconoclasta de filosofar con el martillo, de derrumbar lo que a su juicio son ídolos, etcétera, pues puso un panorama muy exigente, ¿no? Un panorama sobre el cual claramente era necesario tomar postura. Se esté de acuerdo o no con Nietzsche, el punto medular es que él vino a hacer un diagnóstico importante de la tradición europea. Es decir, Nietzsche sí sintetiza un momento de la tradición filosófica occidental donde vaya, ¿no? Los filósofos parece que están buscando afirmar la vida y romper con ataduras o ligazones del pasado, eh, frente a lo que a su juicio son imposiciones, dogmas, creencias que no están del todo establecidas o del todo consolidadas. Eh, Nietzsche es interesante desde una perspectiva antropológica porque pone al menos el escenario a discusión sobre la mesa de, bueno, ¿qué pasaría si esto fuera lo único que hubiera? ¿No? ¿Qué pasaría si esto es lo único que hay? ¿Cómo entenderías tu vida? ¿Qué tipo de acciones realizarías? ¿El bien y el mal seguirían luciendo igual o cambiarían estas categorías en algún sentido, habiendo no un ser trascendente? Bueno, remover todo eso, situar esas preguntas, ponerlas como un nervio latente, me parece que es buena parte de su intención y buena parte de su propósito, que, bueno, al final de cuentas tuvo mucha repercusión en la cultura, en las artes y por supuesto dentro de la filosofía misma. ¿Por qué mencioné primero lo otro? Porque como ya les había dicho en un momento, Nietzsche más bien es recibido por poetas, por literatos, ¿no? En un principio Rainer Maria Rilke, Stefan George, ¿no? Poetas muy destacados de la tradición alemana de comienzos del 20, pues se entusiasman con Nietzsche, ¿no? Lo ven como un filósofo para artistas, ¿no? Después esto va a tener una repercusión en la novela, en variadísimos autores, Robert Musil, Thomas Mann, Hermann Hesse, varios autores van a tener como un punto de referencia a Nietzsche. Y uno de los primeros quienes rehabilitaron a Nietzsche en el discurso académico filosófico fue sin duda Heidegger, Martin Heidegger, este pensador del siglo XX, famoso representante de la fenomenología y de la hermenéutica, es de los primeros que toman a Nietzsche como un filósofo al pie de la letra, ¿no? Como un filósofo que está tocando temas serios, que está tocando cuestiones importantes, que no debe ser desatendido. Y bueno, no solo Nietzsche, varias figuras de toda la tradición se dan cita en el pensamiento heideggeriano, ¿no? O sea, Heidegger es sin lugar a dudas un autor que conoce muy a bien toda la tradición filosófica occidental. Para ello basta echar una mirada al catálogo de sus obras completas, que es más extendido que 100 volúmenes hasta el momento, ¿no? Supera los 100 volúmenes, los 100 tomos, y
de las más diversas temáticas filosóficas que uno pudiera imaginarse. Dar todo el contexto, dar todos los horizontes, todas las motivaciones que llevan a Heidegger a escribir su obra fundamental, más leída, más conocida, Ser y Tiempo, de 1927. Me lleva mucho tiempo en el curso titulado Fenomenología y Hermenéutica. Así que no voy a hacer eso aquí. Lo que quiero hacer, en cambio, es situar o presentarles a este autor de cierta forma que se vea su importancia, su repercusión en el ámbito de la antropología. Digo su importancia o su efecto, más que quizás hablando propiamente de que él haya querido hacer una contribución directamente hacia la antropología, ¿no? Esto es muy claro. Heidegger quiere hacer ontología, ¿no? Heidegger dice recurrentemente a lo largo de toda su obra que su filosofía no es ni filosofía social, ni política, ni filosofía del arte, sino que él está interesado por estudiar la pregunta del sentido del ser. Una pregunta que a su juicio ha caído en cierto olvido o en cierto desuso. Las razones de ese diagnóstico tampoco las puedo abordar. Lo que quisiera resaltar, sin embargo, es que a pesar de que Heidegger tiene ese objetivo de establecer coordenadas para pensar el horizonte del ser, ¿no? El sentido del ser, que justamente ese horizonte ante el cual habría que pensar el ser es el tiempo, por eso la obra se llama Ser y Tiempo. No obstante, el ser humano juega un papel destacado. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una especie de apertura, tiene una especie de relación primordial con el ser, ¿no? Nosotros articulamos el mundo lingüísticamente, podemos tener una comprensión de nuestra existencia, podemos pensar hacia futuro. Hay toda una serie de cuestiones que nos ponen en una posición privilegiada. Por lo mismo, Heidegger dice, pues ¿quién va a contestar la pregunta por el sentido del ser? Pues el ser humano. Entonces hay que empezar a hacer un análisis respecto a él, ¿no? Porque de alguna forma, de esa manera se obtendrá una especie de clave de acceso para entender adecuadamente esa otra pregunta más amplia de mayor calado que realmente sería su objetivo. Bueno, sobre esa pregunta de mayor calado, su pregunta fundamental, su pregunta rectora, no diré mucho en este video, ¿no? Con ocasión de nuestra materia. Lo que sí diré es sobre su análisis del ser humano, ¿no? Que aquí cabe decir que cuando Heidegger habla del ser humano, utiliza una palabra en alemán que es Dasein, Dasein, que es como da, ahí, sein, ser, el ser ahí, o el Dasein, ¿no? A veces ya ni siquiera se traduce esta pregunta, este término, perdón, cuando se alude a Heidegger, porque ya se sabe que es una especie de término técnico. ¿Y por qué, de alguna forma, Heidegger emplea, o acuña, mejor dicho, ese vocabulario y tantos más, y reliega muchos otros que son mucho más empleados? Bueno, Heidegger tiene toda una idea, toda una concepción acerca de cómo el lenguaje de la tradición filosófica es una especie de pared que nos bloquea el acceso más adecuado a cierto tipo de preguntas o a cierto tipo de cuestiones. En el caso del ser humano, distintas definiciones o concepciones del ser humano, ya sea como animal racional, animal político, animal mimético, homo faber, animal laborans, en fin, ¿no? Proletario, burgués, paciente del psicoanálisis, paciente del psicoanálisis disfuncional, ¿no? Sea cual sea la categoría que podamos emplear o utilizar, Heidegger dice, a ver, hay que ir al fundamento ontológico más
de base, ¿no? Más de fundamento. Por lo mismo, utiliza esta terminología, por ejemplo, para referirse al ser humano, Dasein, el ser ahí, que ahí, valga la redundancia, el ahí no tiene que entenderse en un sentido espacial, ¿no? Sino que es más bien una circunstancia. El ser humano siempre está en una situación, siempre está en un contexto. Yo estoy en la situación ahorita de impartir un video, sesión, clase a través de este medio. Ustedes están en la situación de escucharme. Estamos en la situación más amplia de pues, la contingencia por la propagación del coronavirus, en fin, ¿no? O sea, hay siempre una circunstancia que atender, ¿no? Bueno, generalmente no son tan graves o tan agudas, ¿no? Pueden ser circunstancias tan triviales como estoy comiendo o estoy preparándome para un examen o estoy descansando. Siempre, en cualquier caso, estamos en una situación y interpretamos nuestro hacer en el mundo a la luz de dicha situación, ¿no? Y sabemos también navegar de una situación a otra, ¿no? Sabemos leer el mundo, leer las acciones para saber cuándo se cambió de una situación a otra, de un momento a otro. Bueno, varias cosas, ¿no? Que, a ver, Heidegger es un filósofo sumamente técnico, ¿no? Contrario a lo que pudiera parecer, o contrario a lo que algunos podrían opinar, Heidegger acuña un lenguaje, una terminología, va haciendo con ella cosas muy puntuales, y yo no puedo en este espacio tan reducido hacerle justicia a ese análisis, ¿no? Donde procuro hacerle justicia es en la materia de fenomenología y hermenéutica, donde se cuenta con mucho más tiempo para tratar a este autor en específico, por lo cual lo que yo quisiera simplemente, como les decía hace unos momentos, es presentar ideas, presentar algunas nociones que pudieran ser de interés o relevancia desde una óptica de antropología filosófica. Voy a empezar a decir algo, ¿no? Ya se los había comentado en alguna sesión, pero lo voy a traer a colación y a partir de esta noción voy a reconstruir varias cosas que están en Heidegger. Para Heidegger, algo que distingue o que marca claramente al Dasein, al ser ahí, son sus posibilidades en general, ¿no? Porque siempre estamos haciendo, ¿no? Siempre tengo la opción de ir o no ir al cine, de salir o no salir, de leer o no leer, de hablar por teléfono o no hablar, ¿no? O sea, siempre somos el reino de las posibilidades, ¿no? O sea, somos más posibilidades que otra cosa, podríamos decirlo así. Y es en virtud de esas posibilidades que podemos como que tener el mayor éxito o el mayor fracaso. En cualquier caso, hay una de esas posibilidades que es última, intransferible e irrebasable, y es la posibilidad de la muerte. La muerte es algo que, vamos a decirlo así, no vamos a escapar a ello, ¿no? O sea, tenemos que hacernos cargo de nuestra propia finitud, ¿no? Incluso si uno tiene, por supuesto, una visión religiosa, trascendente, bueno, pues para llegar justamente a esa vida ultraterrenal, primero hay que morir, ¿no? Esto es así, ¿no? Desde cualquier tipo de margen de creencias religiosas, no religiosas, está la posibilidad última y irrebasable de la muerte. Bueno, esa posibilidad, en todo caso, es una posibilidad que le da, curiosamente, sentido a las actividades del Dasein, a las actividades del ser humano, ¿no? Dasein, por cierto, se escribe D-A, que eso significa ahí, y Sein, que en alemán se escribe S-E-I-N, pero el diptongo E-I se pronuncia como I, como en Einstein, ¿no? Esas dos E-I se pronuncian como I, Einstein, pero bueno, si quieren se los escribo o si tienen duda me pueden consultar. Bueno, el Dasein es un ser
que tiene un especial trato, una especial relación con su muerte, ¿no? Puede vislumbrar su muerte. Los animales escapan del peligro, escapan de una situación amenazante o dolorosa, pero no tematizan su propia muerte como algo a partir de lo cual ellos puedan conferir cierto sentido, valía o significado a sus actividades. Pero eso sí pasa, en cambio, con nosotros. Es decir, nosotros lo que vemos a partir del hecho de que no hemos de estar para siempre aquí es que de alguna forma tenemos un reloj de arena volteado en cuenta regresiva. Es decir, nosotros no podemos o no tenemos eternamente todas las posibilidades a nuestra disposición. La importancia de escoger bien estriba en que pues muchas de estas decisiones van a ser irreversibles, ¿no? O sea, si ya de alguna forma te decantaste por los estudios, pues a cierta edad ya no vas a poder ser futbolista profesional, ya. Simplemente ese tren ya pasó, o sea, ya no está ahí disponible, ¿no? Igual forma, si vas haciendo ciertas cosas, eso implica no hacer otras tantas. El punto es que justamente gran parte del valor o del significado de nuestras decisiones estriba en que las tomamos a la luz de nuestra propia finitud, a la luz del hecho de que no todas las posibilidades estarán, valga la redundancia, no todas las posibilidades estarán disponibles todo el tiempo, en todo momento, en toda ocasión, en toda situación. De ahí pues justamente que el Dasein sea también caracterizado por Heidegger como un ser para la muerte, Sein zum Tode en alemán. Eso no significa, contrario a lo que muchas veces se piensa o se dice de Heidegger, que Heidegger esté abogando por un fatalismo o esté exaltando la muerte como si él adorara la muerte. No hay nada más lejano a la realidad. Lo que él quiere decir con el ser para la muerte es que somos seres que podemos comprender nuestro quehacer, nuestra conducta, nuestra libertad, a la luz del hecho de nuestra muerte, a la luz del hecho de nuestra finitud. Que ahí, de alguna forma, no podría haber un mayor contraste entre Heidegger y el filósofo del helenismo Epicuro, que no sé si ustedes conozcan esta sentencia de Epicuro, si no la van a ver en algún momento. Epicuro dice, bueno, ¿para qué nos preocupamos de la muerte si mientras ella no está, nosotros estamos aquí? Y cuando ella llega, pues nosotros ya no estamos aquí, entonces, ¿para qué preocuparnos de la misma? ¿No? Debemos de tener un temple anímico jovial, relajado, sereno, no hay que preocuparnos de la muerte. Bueno, Heidegger, a ver, en algún sentido, la frase de Epicuro dice una verdad manifiesta clara, ¿no? Y es inobjetable. O sea, mientras nosotros estamos aquí, la muerte no está, y cuando la muerte llega ya, nosotros no estamos aquí. Pero ese no es el punto, diría Heidegger, ¿no? O sea, el punto es qué hacemos o cómo interpretamos lo que hacemos mientras estamos aquí, a la luz del hecho de que en algún momento no hemos de estar aquí. Pareciera ser, pues, que la posibilidad de ya no estar aquí es algo que yo debo contemplar en lo que sea, ¿no? Y que debo contemplar no solo cuando sea yo un anciano, no solo cuando yo esté en una edad muy avanzada, sino que mis decisiones tendrían que estar informadas en buena medida por ese hecho, ¿no? Por aquello, por ejemplo, que los latinos llamaban también el memento mori, ¿no? O sea, reflexionar sobre la propia finitud, reflexionar sobre la propia muerte, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, que, yo no sé si yo mismo avalaría que
si hiciese esto conmigo, pero se cuenta que los emperadores romanos, tras una jornada militar, una batalla militar, llegando de nuevo a Roma y siendo vitoreados y alabados y ensalzados por todos, pues se supone que algunos emperadores llevaban a alguien que les decía, bueno, todo esto es finito, te vas a morir, no te enamores de la gloria, no te enamores de la fama, ten una mirada serena, mantente en el piso, ¿no? Es decir, esa reflexión está muy interiorizada, por ejemplo, en el mundo antiguo, ¿no? En el mundo pues latino, en ese caso, e incluso también se podría pensar esto desde antes, desde la propia filosofía platónica, ¿no? Es decir, en el Fedón claramente tenemos una concepción de la filosofía como epimeleia tes psiges, como cuidado del alma a la luz del hecho de la muerte, ¿no? Que todo el mundo llega con Sócrates, todo el mundo está consternado de que Sócrates va a morir y Sócrates está impasible, sereno, y pues, de alguna forma presenta la idea de que la filosofía es una especie de therapeia, ¿no? Una especie de terapia, una preparatio mortis, dirían los latinos, ¿no? Una preparación para la muerte. Bueno, para seguir ilustrando esta idea, ¿no? Para seguirla dibujando. Lo que yo les decía en algún momento es que una forma gráfica de entender todo esto era los cuentos o relatos de vampiros, ¿no? Donde vemos que los vampiros ya, de alguna forma, cuando tienen 400, 500 años, están hastiados de vivir, están hastiados de la existencia, ¿no? Ya tuvieron todos los placeres que se pudieron haber tenido, ya disfrutaron todo lo que se pudo haber disfrutado. Ya su existencia no tiene propiamente un sentido, ¿no? O piénsese, por ejemplo, también en Los Inmortales del cuento de Jorge Luis Borges. Si no han leído ese cuento, pónganle pausa inmediatamente a este video, lean Los Inmortales y regresen, ¿no? Ese cuento es básico, fundamental y toda persona, y en especial todo filósofo, debe haberlo leído alguna vez en su vida. Y bueno, ya que hicieron eso, ya que le pusieron pausa y puedo seguir hablando, en Los Inmortales encontramos claramente la idea de que son una comunidad de gente que no tiene ninguna motivación de hacer nada, ¿no? Y hay un inmortal ahí muy famoso, no les voy a revelar quién, pero al ser ellos eternos, al ser ellos inmortales, pues qué apremio, qué premura hay de tomar cualquier decisión si todo siempre va a estar disponible o si todo siempre va a ser en algún momento realizable, efectuable, ¿no? Es justamente en virtud del hecho común, fáctico, ¿no? De que no todo siempre va a estar disponible y realizable, que debemos de aprovechar y asir nuestra existencia, empuñarla radicalmente, hacernos cargo de nuestra propia finitud y en virtud de ese reloj de arena en cuenta regresiva que todos nosotros tenemos, tomar las decisiones de un modo pleno, propio, real, efectivo. ¿Qué es lo contrario a esto? ¿No? Ya no hablando de ese escenario hipotético de la inmortalidad o de la vida perpetua terrenal, pero ¿cuál es la otra posibilidad, ¿no? De no empuñar así la existencia? Bueno, Heidegger hace unos análisis muy precisos acerca de varios fenómenos, ¿no? Un fenómeno que él lo llama estar en el mundo, él es el estado de arrojado, el estado de caídos, es decir, nosotros nunca pedimos venir a este mundo, ¿no? O sea, nadie de nosotros pidió venir aquí y sin embargo aquí estamos. Sin embargo, aquí estamos situados. Sin embargo, seguimos haciendo lo que hacemos, aunque, repito, nadie nos preguntó ni nos solicitó permiso para poder traernos aquí. Y estamos justamente, y estando aquí, lo que ocurre es que estamos empuñando, estamos tomando decisiones, estamos
realizándonos, ¿no? O sea, seguimos haciendo cosas. Y hay en ese seguimos haciendo cosas varias tentaciones. Una tentación es justamente no encargarse de la propia existencia, ¿no? No encargarse adecuadamente de quién es uno. Es decir, uno podría justamente decir, no, bueno, es que yo soy quien soy por los padres que tuve, por la educación que tuve, por la cultura donde me desenvolví, por las cosas que leí, por mi genética. eh, yo simplemente estoy como que observando lo que pasa, ¿no? Estoy ahí en una especie de palco mental, pero ¿no? Yo no tengo nada que ver con quién soy yo. Bueno, eso es un tanto absurdo, un tanto ridículo, pero en muchas ocasiones como que nos exculpamos, ¿no? Nos buscamos deslindar de ciertas cosas. Bueno, es que yo veo las cosas así porque, por el simple hecho de que soy mexicano, o porque soy de tal generación, o porque tuve tales padres, ¿no? Pero no nos encargamos, no nos responsabilizamos por una especie de culpa que tenemos por el simple hecho de estar aquí, ¿no? Y esta culpa no es una culpa tal como lo entiende Heidegger, como en el sentido teológico cristiano, sino, a ver, responsabilizarte, hacerte cargo de lo que eres hasta este momento. Nadie te pidió venir aquí, sin embargo, has hecho cosas de tu vida y no el hecho de que hayas tenido una educación, bueno, mucha gente recibe una educación igual o semejante y no hace lo que haces tú, ¿no? O mucha gente tuvo tales o cuales padres semejantes, o puedes tener un hermano gemelo y quizás tu hermano gemelo no se comporta exactamente como te comportas tú. Entonces, casi casi existir es ser deudor o es ser culpable, pero o uno se encarga de ello, diría Heidegger, o uno pretende como que lavarse las manos, deslindarse y justamente delegar a otros o a terceros lo que es uno. Entonces, está esa posibilidad, ¿no? Está esa posibilidad de no empuñar o de no asir la propia existencia. Y muy de la mano con esto vendría la noción o el concepto de lo que Heidegger denomina el uno, ¿no? ¿Qué es esto del uno? En pocas palabras, Heidegger entiende o sugiere que eh, muchas de las cosas que hacemos día con día ya están absolutamente prefijadas por, de alguna forma, categorías, imposiciones, patrones que públicamente se ven avalados, aunque nadie en sentido estricto es su autor. Me explico, ¿no? Uno, vamos a decirlo así, que aquí justamente viene muy a cuento usar la palabra uno. Uno tiene que estudiar una licenciatura, ¿no? A ver, tú eres una persona de bien, entonces tú tienes que estudiar, ¿no? Un poco la etapa donde están ustedes, de los 18, de los 19 años a los 22 o 23, pues uno tiene que estudiar una licenciatura. Y muchas veces pues ya la licenciatura no es lo que termina de avalarlo a uno académicamente o en términos de conocimiento. Entonces, de los 23 a los 25 o a los 26 uno tiene que estudiar una maestría. Y después, pues uno ya tiene que empezar a sentar cabeza y uno tiene que responsabilizarse y uno tiene que casarse, ¿no? Y pues uno pues tiene que irse haciendo de un patrimonio y uno tiene que comprar un coche y uno tiene que tener un trabajo formal, adecuado y decente, ¿no? Y uno a tal edad pues debe de tener ya una casa o debe de tener ya un departamento. Y uno debe, y decimos que bueno, ¿quién es este uno, no? O sea, ¿quién prescribe, quién manda, quién ordena? Sepa, ¿no? Pero se van generando, ¿no? El mundo de la publicidad, el mundo común, empieza a generar patrones en los cuales justamente en nuestro estado de caídos, en nuestro estado de arrojados, es muy fácil insertarse o ubicarse dentro de los mismos, ¿no? Sentirse cobijado
por todas estas categorías prefijadas que ya van marcando todo sencillo paso, todo paso minúsculo que uno ha de transitar en este mundo. Incluso casi hasta momentos antes de la muerte. Una de las pocas obras literarias que cita Martin Heidegger en Ser y Tiempo es este cuento largo, novela corta, como se quiera ver, de Lev Tolstoy o León Tolstoy en español, La muerte de Iván Ilich, ¿no? Que es una historia muy interesante, muy compleja. Lo que encontramos con Iván Ilich en algún momento de la misma es que él está agonizando, gritando solo de dolor en su cuarto, desahuciado, pero furioso y con coraje, y los familiares están afuera y dicen, bueno, pero este hombre, ¿por qué ya simplemente no se muere, no? Uno debe de morirse ya, con más tranquilidad, sin hacer tanta laraca, uno debe de respetar el tiempo de los demás, o sea, uno, incluso hasta la muerte, ¿no? O sea, incluso hasta para morir, uno debe de ceñirse a ciertos parámetros o a ciertos criterios, ¿no? Que de lo contrario provocan la censura, la irritación, la indignación, etc. Pero bueno, esos son como dos modelos, ¿no? Como dos alternativas, una existencia auténtica y una existencia inauténtica. No son tampoco, vamos a decirlo así, un foco rojo y un foco verde y uno rojo completamente separados y uno a veces está aquí y otro a veces está acá, ¿no? O sea, puede haber momentos intermedios o cosas donde convivan un poco ambas cuestiones. Lo que Heidegger quiere alertar en algún sentido es de la posibilidad de que hay gente que solo está en el casillero de la inautenticidad, ¿no? Y de ahí jamás se mueve y jamás la sacas, ¿no? Eso es de alguna forma muy duro de asimilar, ¿no? Muy duro de atestiguar, muy duro de pensar, pero eso es así y eso pasa. Heidegger justamente también, aunque este carácter del uno o esta categoría del uno permea en un sentido ontológico, sí piensa él que se agudiza o que se exacerba en las sociedades modernas, ¿no? En las sociedades de masa, el consumo radical, todo está tecnificado, todo está planificado, todas tus habilidades, ¿no? Vienen ya descritas en un tabulador, todo lo que puede ser viene dado por ciertos puntajes que algunos programas establecen, ¿no? Este mundo tecnificado, bueno, Heidegger va a ahondar mucho en eso en escritos posteriores a Ser y Tiempo, pero aquí ya hay una raíz, ¿no? Con esta categoría del uno, ¿no? Estas imposiciones, estos dictados totalitarios, patriarcales en algún sentido, ¿no? Sí, pero anónimos, ¿no? Que impregnan todas las esferas de la vida. Eso es, de alguna forma, una raíz de pesadumbre, una raíz de desasosiego, de forma tal que justamente la única posibilidad, de acuerdo con Heidegger, y eso habría que discutirlo, pero este es su planteamiento y es interesante discutirlo y ponerlo sobre la mesa, la única posibilidad de salirse de ese embrollo existencial, ¿no? Ese embrollo existencial que nos mantiene como ratones, ¿no? Corriendo de una jaula de un lado a otro, en un afán de novedades, ¿no? De curiosidades, de estar entretenidos, de escuchar chismes, de estar en un mundo de habladurías, y en última instancia eso tiene como consecuencia la ruina, y estar completamente desorientados y un día levantarse por la mañana en el mejor de los casos y decir, caray, he desperdiciado mi vida 10 años haciendo algo que
no tenía ningún propósito, que no significaba nada para mí. Bueno, la posibilidad de salir de eso, la posibilidad, lo que te puede latigar, lo que te puede remover o acicatear para tomar conciencia adecuada y plenamente, es lo que Heidegger quiere poner de relieve con su filosofía, ¿no? Que ahí se dan varias concatenaciones, ¿no? De aquello que invoca o que llama hacia una existencia auténtica, ¿no? Tenemos, por un lado, sí, la posibilidad de la muerte, pero que ésta genera en nosotros angustia, ¿no? Y precisamente, en virtud de la muerte, nosotros somos capaces, de acuerdo con Heidegger, de visualizar o de vislumbrar nuestra existencia como un todo. Es decir, somos capaces de salir de esa dispersión donde estamos en el día a día, ¿no? Estamos ahí apachurrando unos botones de una máquina, después de otra, en el tráfico, llegamos a dormir cansados, nos entretenemos con la televisión. Bueno, aquello que te puede remover de esa dispersión es la posibilidad de comprender la finitud de tu existencia, ¿no? El fin irrebasable al cual te vas a topar y en virtud del cual tú tendrías, ¿no?, que darle cierto valor a las actividades que haces, porque pues son actividades en un sentido único, ¿no? En un sentido que quizás esas posibilidades después no puedan ser nuevamente empuñadas, ¿no? Repito, si uno estudió quizás algo, ya después volver a estudiar otra cosa se complica, ¿no? Por eso la importancia de resolverse bien, ¿no? De tener un estado de resuelto, que es precisamente lo que la reflexión adecuada acerca de la propia finitud o de la propia muerte podría en un momento dado generar o brindar o dar, sí, ocasión para una introspección más profunda, ¿no? Visualizar la propia existencia como un todo, ¿no? Visualizar todo lo que hacemos en relación o en función de un proyecto, ¿no? Un proyecto existencial, un proyecto de vida. Bien, ¿qué es otra condición o posibilidad para salir de esto? Dice Heidegger, la conciencia, ¿no? La conciencia, bueno, que habría que definir específicamente qué entendemos por conciencia, porque uno puede hablar como de una conciencia teórica, una conciencia abstracta, especulativa, o de los propios estados mentales. Yo sé que estoy en este cuarto a tal hora, que estoy hablando frente a una computadora, grabándome, ¿no? O sea, tener conciencia de mis propios estados mentales. Otro tipo de conciencia del que se habla es la conciencia moral, ¿no? Esa especie de remordimiento, sanción, ¿no? Que cuando yo he obrado mal, yo mismo puedo, curiosamente, hacerme sentir mal, ¿no? Reprochándome que tal acción estuvo mal, ¿no? O quizás si hago un examen de conciencia, y salgo tablas, bueno, pues eso ya es una ganancia, ¿no? Dirá Kant que una conciencia que aplaude y te dice que qué bueno eres y que qué fantástica persona eres, etcétera, será una conciencia farisea, distorsionada, ¿no? O sea, la conciencia censura, la conciencia moral o censura y te hace sentir mal y se tienen remordimientos, ¿no? Que es ilustrativa esa palabra de remordimientos, Gewissenswissen, ¿no? Mordidas de la conciencia muerde y tiene una hendidura en la propia sensibilidad, te sientes mal cuando tu conciencia te reprocha. Bueno, dice Heidegger, eso puede pasar y es un sentido de la conciencia, pero hay otro más originario que no está referida tanto al pasado, como sí ocurre con la conciencia moral, sino al futuro, ¿no? La conciencia como esa voz interna que nos invoca a realmente salir de ese letargo existencial donde estamos dispersos haciendo cosas sin tener en cuenta verdaderamente su significado o su valor. ¿Cómo interpela la conciencia al Dasein? Dice Heidegger paradójicamente que mediante la modalidad del silencio, ¿no? O sea, el Dasein o el ser humano es el único que puede concebir propiamente el silencio y sentir una especie de desazón consigo mismo, siempre y cuando justamente no esté siguiendo su poder ser más propio, ¿no? Es decir, si uno falla
frente a sus propios estándares, a sus propias metas, a sus propios criterios, pues uno tiene motivos por los cuales censurarse, motivos por los cuales recriminarse, decirte, estás en el error, cambia tu vida, ¿no? Heidegger le va a gustar mucho citar una frase de Píndaro, ¿no? También la citaba mucho Nietzsche, por cierto, pero hay una frase de Píndaro en sus poemas de las Pítacas que dice algo así como llega a ser quien eres, ¿no? O sea, eso que te mueve, ese ideal que tú puedas concebir, esa meta, ese punto último, debe ser aquello que te mueva, ¿no? Aquello que te dé un acicate, ¿no? Que te despierte ese letargo y que te haga orientar tus actividades adecuadamente y no estar perdido en el mundo de la cotidianidad, que es el mundo, de acuerdo con Heidegger, de los chismes, de la habladuría, del entretenimiento, de la superficialidad, ¿no? Es decir, piensen un poco la gente, ¿no? O sea, los filósofos creo que normalmente no tienen esa actitud, ¿no? Pero hay gente que tiene que estar entretenida, ¿no? O sea, que tienen mucho tiempo, tienen mucho miedo a estar solos, a meditar, a reflexionar, no, o sea, tienen que estar con gente, tienen que estar haciendo algo, porque de lo contrario, justamente se percatan de lo vacías que pueden llegar a ser sus existencias, ¿no? Que en fin, ¿no? Que hay algo ahí que no acaba de cuadrar, que no acaba de ligar, entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Instagram, ¿no? A ver, vamos a ver cuántas fotos de tales personas, de tales celebridades encuentro, o tales chismes, y a ver si en tal tweet ya estos se pelearon y qué le contestó. El afán de novedades, de curiosidad, de perderse en el mundo de, bueno, yo también me he enajenado con Netflix un fin de semana viendo series, ¿no? Pero, en fin, esto de repente ocurre como el modus vivendi existencial primario de muchas personas, ¿no? Entonces, pues Heidegger de alguna forma nos dice, no, tenemos otras posibilidades, ¿no? Tenemos la capacidad de vislumbrar nuestra vida como un todo, de tener un llamado de conciencia que nos invoque a un poder ser más propio. ¿Por qué un poder ser? Porque, repito, o sea, y esto es lo interesante de la concepción heideggeriana que va a hacer eco, ¿no? Que va a tener mucha incidencia. El hombre o el ser humano es un ser siempre haciéndose, siempre descubriéndose, nunca está acabado salvo con la muerte, ¿no? Pero, vamos a decirlo así, nadie busca la muerte para estar acabado, para estar clausurado. Precisamente la paradoja del ser humano estriba en que está continuamente buscando ser, pero a su vez siempre queriendo ir más allá, siempre queriendo trascender lo que ya se hizo, ¿no? Y eso lo vemos incluso como con los grandes creadores y genios y artistas de la humanidad, ¿no? Crean algo importante y quieren seguir contribuyendo, ¿no? O sea, rara vez encontramos a alguien de, bueno, ya, aquí cerré el changarro y ahora simplemente me voy a regocijar, ¿no? Casi divirtiéndome con mi fama o con mi prestigio, ¿no? Más bien lo que ocurre es, ¿no? Que la vida del ser humano es una especie de dinamismo, proceso, desenvolvimiento, devenir, que continuamente lleva hacia algo más, pero no es que uno quiera precipitar su muerte, ¿no? O sea, la muerte en este sentido sería como fin, pero no en el sentido de telos en griego, que telos es como un propósito último, destinación final de una cosa, sino en el sentido griego de peras, ¿no? Peras significa un límite, una raya donde ya no puedes seguir haciendo cosas, ¿no? Un confín que te marca claramente un punto. Bueno, entonces el ser humano es un ser siempre haciéndose, siempre interpretándose, ¿no? Que eso es también algo muy destacado del planteamiento heideggeriano. Siempre estamos leyendo
nuestra existencia, para ver que si esta tiene sentido o no, si estamos fallando o no. Como les decía, un perro no se pregunta si está instanciando su vida bien como un perro, ¿no? Si está siguiendo su vocación última canina, si está de alguna forma llegando a su plenitud a los ojos de su amo, si no es que ha fracasado respecto a morder un sofá. No, o sea, ese tipo de reflexiones no las encontramos en otros seres vivos, salvo en nosotros, ¿no? Que leemos nuestra vida, ¿no? Que por eso el planteamiento de Heidegger es un planteamiento hermenéutico, que hermenéutica muy a grandes rasgos lo podríamos asociar con el arte de interpretar, pero Heidegger habla de un arte de interpretar no de textos, como se hacía en las hermenéuticas anteriores, sino una hermenéutica existencial, ¿no? O sea, podemos leer nuestra vida, podemos leer la sociedad, podemos leer las prácticas humanas, cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan, cómo van cobrando tal o cual sentido, cuál es mi contribución para las mismas, etcétera. Todo eso es de alguna forma muy importante, muy destacado en su análisis, ¿no? Que al final del día, como les decía yo, es un análisis ontológico, ¿no? Donde él mismo dice, esto lo hace como en el parágrafo, si no mal recuerdo, 6 o 5 de Ser y Tiempo, donde dice, a ver, mi investigación no tiene que ver, o no es como antropología étnica, no es psicología, no es sociología, no es ética, no es muchas cosas, es ontología, ¿no? Es algo distinto, nuevo, ¿no? O sea, estudiar al ser humano desde las posibilidades de su ser, ¿no? Que ahí Heidegger, de fondo también el tema que tiene es el siguiente, o sea, él piensa que las categorías habituales, normales de la tradición filosófica, por decirlo así, por ejemplo, ¿no? La categoría de sustancia y accidentes aristotélica, eh, eh, que bueno, después fue utilizada esa categoría de sustancia aristotélica por Boecio para definir al ser humano, ¿no? La definición que da Boecio de persona es eh, sustancia racional de naturaleza individual. Bueno, ¿qué nos dice esto, no? O sea, realmente el paradigma de la sustancia y los accidentes hacen justicia para entender al ser humano, ¿no? Su complejidad, su apertura con el tiempo, su relación con su propia muerte, ¿no? Realmente esto que Aristóteles y Boecio, y bueno, no solo ellos, ¿no? Pero se instaura una especie de discurso ontológico, pues parece hacer justicia a muchas cosas, eh, pero no a muchas, y entre ellas no parece hacer justicia a su juicio al ser humano, que es demasiado complejo, ¿no? Es demasiado, vamos a decirlo así, eh, insondable, ¿no? Que ahí de alguna forma Heidegger se inspira en el coro de Antígona, donde se dice algo así como que muchas cosas temibles hay, pero no hay algo más temible que el ser humano, ¿no? Que ahí la palabra que utiliza eh, Sófocles es deinotaton, de la palabra deinos en griego, en superlativo, que significa temible y admirable, ¿no? O sea, el ser humano es admirable porque puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Tiene una complejidad pues prácticamente infinita, ¿no? Pero dentro de esa complejidad hay cosas terribles, ¿no? Cosas monstruosas que pueden salir y por eso también lo admirable temible, ¿no? Esa categoría del deinos y del deinotaton. Bueno, Heidegger, teniendo muchas de estas cosas como referencia, teniendo a Kierkegaard, teniendo a Nietzsche, teniendo pues varios autores, ¿verdad? Que en el siglo XIX estaban removiendo
categorías o concepciones tradicionales, pues en esa estela o en esa línea, Heidegger va a sugerir esto, un proyecto ontológico que estudie al ser humano en su cotidianidad, en su ser más elemental, en su ser más básico, ¿no? Fuera de otro tipo de valoraciones culturales, políticas, sociales, religiosas, ¿no? Eh, que bueno, yo creo, y con eso me aproximo un poco hacia la reflexión final de este video, eh, que aunque Heidegger tiene mucho mérito en haber hecho ese análisis, que nosotros veremos con muchísima más calma en la materia de fenomenología y hermenéutica, y esto es solo una especie de preview, ¿no? De dar unas coordenadas básicas y elementales, lo que es un hecho es que la grandeza, pero también quizás lo criticable en Heidegger viene justamente por ese intento de aislar lo ontológico respecto de todo lo demás, ¿no? Es un intento brillante, pero hay cuestiones que van después a ser complejas, ¿no? Pienso un poco, o refiero un poco a estas categorías de existencia auténtica e inauténtica. Bueno, Heidegger, y aquí conviene quizás hacer un paralelismo con Nietzsche, no está diciendo como tal que rompamos con la tradición absolutamente, con todos sus valores, que seamos iconoclastas, que derribemos todo con el martillo, no, sino que Heidegger dice, a ver, lo importante es una existencia auténtica. Si tú te autointerpretas o te concibes a ti mismo como empuñando tu existencia desde el ámbito que sea, aunque seas del trabajador del tipo que seas, del tipo de oficio, profesión, del tipo que seas, si tú le empuñas adecuadamente y responde a tus expectativas y a tu criterio, pues tienes una existencia auténtica fuera de cualquier margen o cualquier tipo de crítica externa. O sea, eso abre un puente interesante para decir, bueno, uno podría ser, sí, realizar el trabajo más humilde y lo que sea, y ser auténtico, lo cual suena plausible o verosímil ante nuestros ojos, pero también abre una puerta difícil, que es la puerta de decir, bueno, pues yo soy un terrorista o un criminal que auténtica y resueltamente empuña su existencia en estos términos y no se deja ceñir por los criterios del uno, entre ellos los éticos, ¿no? O sea, los éticos son construcciones del mundo público, etcétera, que están pululando por ahí, pero yo soy un criminal de una pieza, ¿no? Un criminal que empuña el proyecto de ser criminal radicalmente. Bueno, ahí es cuando empieza a haber dificultades y cuando empieza justamente eh, a ver toda una serie de críticas, ¿no? Tenemos críticas como la de Theodor Adorno en un escrito que se llama La jerga de la autenticidad, ¿no? Que la jerga es como el parloteo o el habla sin sentido de la autenticidad, y de lo que Adorno dice, una frase muy famosa de él ahí en ese escrito es: no hay una vida auténtica en la falsedad. O sea, hay ideales de vida que por más que tú los quieras abrazar, siempre van a ser falsos y siempre van a ser condenables y censurables, independientemente desde tu óptica interna, ¿no? Eso por un lado. Un tipo de crítica que se presenta sobre Heidegger, ¿no? O respecto a Heidegger, perdón. Y otra, la que encontramos, por ejemplo, con el filósofo judío Emmanuel Levinas, que, bueno, Levinas va a hacer mucho énfasis en que para Heidegger, no, a ver, para Heidegger, a ver, antes de explicar un poco la crítica de Levinas, voy a decir algo que no he ahondado en este video, no he explicado, ¿no? O sea, para Heidegger, justamente el Dasein es un ser a quien en su ser le va su propio ser, aunque parezca trabalenguas. Repito, el Dasein es un ser que en todo momento su propio ser le está en juego, ¿no?
Por lo mismo tiene que ocuparse, tiene que encargarse de sí mismo, tiene que velar por sí mismo. Ahí Heidegger acuña el término de cuidado para referir a esto, Sorge en alemán. ¿Y cómo se puede tener cuidado? Bueno, puedo tener cuidado de mi alimentación, de llegar bien a tiempo a mi trabajo, de vestirme, de dormir a mis horas, varios sentidos de cuidado, ¿no? Tratar de no sobre preocuparme con malos presagios o malos augurios, tener una actitud serena, etcétera, pero también puedo ocuparme de los demás, de mi entorno, ¿no? Puedo velar por los otros, la actitud que Heidegger llama solicitud, Fürsorge en alemán. Bueno, todo eso es parte constitutiva del cuidado como estructura elemental del Dasein, ¿no? El Dasein es cuidado, fundamental y principalmente. Es una estructura ontológica más, ¿no? Dentro de la cual cabe el ser con, el mundo común, el mundo que yo comparto con los otros. O sea, yo no me autogeneré ni me autoconcebí, sino que estoy con otros, comparto un mundo con los demás, me relaciono con ellos y al cuidarme, cuido a los demás y al cuidarlos a ellos me cuido a mí en algún sentido. Pero Levinas piensa que ya desde un momento ontológico fundamental hay ciertas exigencias éticas que se establecen, ¿no? Porque el lenguaje de Heidegger no es un lenguaje, vamos a decirlo así, ético, ¿no? Es un lenguaje exclusivamente ontológico. El cuidado no es el cuidado como lo entenderían después otras propuestas éticas que hablan de una ética del cuidado. Incluso la del propio Levinas, ¿no? Que Levinas entiende en pocas palabras y dicho muy telegráficamente. Nosotros no somos quienes somos únicamente por el simple hecho de ser, sino por un estar siempre referidos a la libertad inasible de los demás, ¿no? A su rostro, a sus preocupaciones, es decir, las otras personas para nosotros son complejidades inagotables. Yo nunca puedo agotar lo que es el otro como si fuera una cosa, ¿no? Como si yo ya hubiera descartado todo lo que esa persona podría brindar o proporcionar o aportar hacia el mundo. Y es en mi trato con los demás que yo mismo voy adquiriendo cierto tipo de identidad o cierto tipo de valía, ¿no? Eso es quizás algo que haya que discutir, ¿no? Que haya que seguir reflexionando y que ahí encontramos justamente un diálogo interesante. Es decir, las categorías, vamos a ponerlo en estos términos, las categorías ontológicas del ser humano en su nivel más ámbito ya están impregnadas de ética o la ética es una derivación o una construcción que viene en un escalafón o en un peldaño más arriba y que no habría que confundir ámbitos, ¿no? Pues Heidegger nos diría que no habría que confundir ámbitos y Levinas que todo ya está entrelazado desde un comienzo y que solo en la medida en que lo concebimos como entrelazado desde un comienzo podemos evitar incurrir en la imagen o en la concepción de que puede haber algo así como un criminal auténtico, un un asesino con una vida auténtica o un nazi auténtico, ¿no? Alguien que busca abrazar plenamente, existencialmente, el proyecto totalitario en cuestión. Sartre, de hecho, ¿no? Nada más dicho un poco como de refilón a lo que estamos mencionando, pues a veces Sartre como que sí parece abrazar ese ideal, ¿no? No tanto quizás en su obra filosófica, pero sí en sus novelas, como que encontramos muchas veces que sus personajes son tanto más libres cuanto actos más vandálicos, rebeldes, anarquistas realizan, ¿no? Hay una escena horrible en una novela de él que se llama Los Caminos de la Libertad, donde alguien casi casi con una ametralladora encima de un edificio, teniendo esa especie de rush o de sentimiento, qué sé yo,
es en el momento que se siente más libre y que ha roto más con la caja absurda que es el mundo. Bueno, ¿qué se puede decir de eso, no? O sea, es realmente criticable o deplorable, pero habría justamente que pensar al respecto, ¿no? Y que todo esto nos da elementos para esa pauta, para seguir ese camino. Pensar, ¿no?, cómo desmantelar o desarticular una idea que pudiera ir en una dirección tan catastrófica, tan absurda. Algunas cosas más sobre el planteamiento de Heidegger, ¿no? A Heidegger, pues precisamente dado que él insiste tanto en que nosotros tenemos un tipo de existencia que no tiene ningún otro ser conocido por nosotros en este mundo, pues Sartre justamente busca apropiarse la figura de Heidegger y decir, bueno, Heidegger mismo es un existencialista, ¿no? Alguien que formaría parte del movimiento encabezado por Sartre y donde también se sumarían Simone de Beauvoir, Albert Camus y otras figuras. Bueno, Heidegger, en un escrito que se llama La Carta sobre el Humanismo, donde justamente su traductor francés, Jean Bouffret, le pregunta, bueno, profesor Heidegger, ¿cuándo nos va a dar una ética? ¿No? Heidegger dice, no, de ninguna forma, ese no es mi proyecto, ¿no? Mi proyecto es el de una ontología fundamental que se pregunte por el sentido del ser. Las otras cuestiones son derivadas y no me interesan y no me generan mayor relevancia o mayor interés. Entre ellas el humanismo, ¿no? Por eso la carta sobre el humanismo, donde dice Heidegger, bueno, hay que, para asir el sentido del ser en general, tenemos que seguir ahondando en el sentido del ser del hombre, pero yo no puedo proponer como tal un humanismo, ¿no? El humanismo genera categorías rígidas de comprensión de lo que pueden o no hacer los seres humanos. Es casi una especie de tentación terrible que hay que evitar, ¿no? Porque el humanismo precisamente se compromete con determinada clase de valores que preconiza o santifica como los únicos valederos ante los cuales todo mundo tendría que someterse. Bueno, ¿hay la posibilidad de un humanismo genuino o no? Esa será una pregunta interesante sobre la cual podríamos seguir ahondando, ¿no? Levinas, por cierto, tiene un título de un libro que justamente parece ser una respuesta a esta inquietud que se llama El humanismo del otro hombre. Bueno, ¿cuáles son las categorías que debería tener un humanismo? ¿Es esta categoría todavía pensable, rescatable para nuestros tiempos? ¿Sirve de algo hablar de humanismo? En tiempos, sobre todo, como ya les decía, con ocasión de lo que expusimos de Nietzsche, en tiempos donde está también el discurso en boga del transhumanismo, de superar a lo humano, de dejar atrás lo humano mediante mejoras técnicas, científicas, genéticas, etc. Bueno, sobre ello hay que seguir reparando y sobre ello hay que seguir reflexionando. En cualquier caso, me parece que Heidegger, con todas estas claves que otorga de nosotros como seres que siempre están en situación, cuidando por ellos mismos, cuidando a su gente en su entorno, cuidando a su entorno, comprendiéndose y leyendo sus actividades a la luz de la propia finitud, digámoslo así, concretada o visualizada en la posibilidad de la muerte. Todo ello abre un marco nuevo de problemáticas y de tópicos dignos de ser siendo repasados por una antropología filosófica. Con estos elementos creo que podemos justamente empezar a valorar o a discutir de un modo más puntual muchas de las tesis que vienen marcadas en el libro que de alguna manera ha servido como guía dentro de nuestra materia, el libro de Martin Buber, ¿Qué es el hombre? Me parece que con estos elementos podemos hacer una valoración de muchos de estos desarrollos, ¿no? De muchas de estas ideas que Buber había apuntalado de un modo no tan, vamos a decirlo así,
a detalle como pues, nosotros hemos pretendido hacerlo. Bien, pronto me comunicaré con ustedes para determinar la mecánica, ¿no? O lo que hemos de discutir o tratar en nuestra próxima sesión. Hasta pronto.